La historia del Congreso de la Unión de México se remonta a la época de la lucha de independencia en el año de 1811, cuando José María Morelos estableció la Junta Suprema Nacional Americana, reuniéndose en Zitácuaro, Michoacán, que luego fue tomada e incendiada por los realistas como castigo por albergar a la Junta. El 22 de octubre de 1814, Morelos organizó una nueva junta legislativa y promulgó la Constitución de Apatzingán, primera en el país, en la que se incluyen los sentimientos de la nación. Al consumarse la independencia en 1821, el gobierno provisional convocó a la elección de un Congreso Constituyente que asumió el poder legislativo y estableció la monarquía constitucional como sistema político y eligió emperador de México a Agustín de Iturbide, quien nunca pudo gobernar con el Congreso y finalmente lo disolvió. Posteriormente tuvo que reinstalarlo y tras la caída de la representación nacional, estableció el sistema republicano, adoptando el sistema federal. Al promulgarse la Constitución de 1824, el Congreso se dividió en dos cámaras, la de diputados representantes de la población y el Senado, representando a los estados de la Federación. En aquella época, las legislaturas duraban 2 años, por lo que la turbulenta vida política nacional no repercutía en los trabajos legislativos. Como ejemplos están la disolución del Congreso por la rebelión de Zabaleta el día de su clausura normal, el 28 de diciembre de 1832. La clausura que el presidente Antonio López de Santana hizo al siguiente Congreso en 1834. En 1842, cuando el presidente Nicolás Bravo disolvió el Congreso Constituyente. En 1853, el Congreso fue disuelto por las Fuerzas Armadas de Juan Bautista Ceballos, presidente interino de la República. Y en 1857, el presidente Ignacio Comonfort, a través del Plan de Tacubaya, clausuró el Congreso y se aprehendió a su presidente, Isidoro Olvera. Desde la promulgación de la Constitución de 1857 y hasta la fecha, las legislaturas observan un orden numeral continuo, sin interrumpir su secuencia. En 1862 sobrevino la invasión francesa y la legislación imperial fue minuciosa, pues además del Estatuto Orgánico del Imperio que constituyó a México como monarquía, se expidió el primer Código Civil del país. En 1874, 7 años después de concluir el Segundo Imperio Mexicano, el presidente Sebastián Lerdo de Tejada propuso la restauración del Senado de la República, quedando desde entonces constituido el Congreso en forma bicameral. Porfirio Díaz comenzó a erosionar la independencia del Congreso, que aprobó la reelección mediata después de transcurrido un periodo presidencial. La libertad volvió al poder legislativo hasta que la Revolución Triunfante garantizó, a través de la Ley Electoral de 1911, elecciones libres y representantes populares en su cabalidad, pero la 26ª legislatura, que comenzó el 15 de septiembre de 1912, fue obligada por Victoriano Huerta a clausurar sus sesiones en octubre de 1913. Poco después, se instaló el Congreso Constituyente, que en Querétaro expidió el 5 de febrero de 1917 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos aún vigente. 60 años después, al aprobar la reforma política de 1977, la integración de la Cámara de Diputados aumentó de 238 a 400 diputados, por lo que se determinó erigir una nueva sede para el Poder Legislativo en el terreno de la antigua estación de ferrocarriles de San Lázaro, recinto inaugurado el 1 de septiembre de 1981. La madrugada del 5 de mayo de 1989, un incendio acabó con el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, así que durante 3 años, el auditorio del Centro Médico funcionó como el recinto parlamentario temporal. Después de los intensos trabajos de remodelación, los diputados regresaron a San Lázaro el 1 de noviembre de 1992, lugar donde hasta ahora sigue siendo la sede de la Cámara de Diputados, la Casa de los Representantes Ciudadanos de la Nación.